Hola, buenos días, estimados alumnos. ¿Qué tal estáis? Supongo que ahora más tranquilos, que habéis hecho ya el examen, os ha salido bien. Bueno, vamos a ver algunos de los exámenes de los muchos exámenes que me habéis enviado. Muchas gracias, Natalia, Roberto y todos los alumnos que me habéis enviado los exámenes, que prácticamente el mismo día del examen ya tenía el correo inundado de vuestros exámenes. Muchas gracias por enviármelos. Y vamos a ver algunas de las cosas más curiosas, ¿no?, de estos exámenes. Pues bien, vamos con uno de ellos parece ser que es uno de los un examen parcial de junio de 2020 que me habéis enviado. Pues bien, como sabéis, había que contestar 10 de las 12 preguntas y si se contestabas más, pues lo tenían en cuenta las 10 primeras. Bueno, la primera pregunta era: la facultad del particular sobre una cosa o frente a otra persona se denomina pues derecho objetivo, derecho real o derecho subjetivo. Pues bien, la respuesta correcta era derecho subjetivo, que teníamos en nuestros apuntes, y se entendía por tal, pues, o concede pues, una facultad o poder de que es titular el sujeto de derecho frente a otros, como dice la pregunta, pues facultad del particular sobre una cosa o frente a otros. Pues veis, aquí lo tenéis. Esta pregunta estaba en el libro. También había caído en junio de 2000, bueno, este año, en septiembre de 2019. Muchas de las preguntas habían caído ya en 2019, o sea que es interesante que veamos preguntas de otros años, del año anterior. Pues bien, la segunda, las normas de derecho privado son de carácter privado, coercitivo o dispositivo. Esta pregunta es curiosa porque está en el primer parcial. Se les ha colado o han metido una pregunta del primer parcial. Porque, como veis, el derecho público, pues el ente público interviene en una posible superioridad, pues bien, el derecho privado son de carácter dispositivo y suelen ser frecuente que tenga carácter subsidiario. Esto está en el tema 3.5, página 63 del libro, del primer parcial, lo que no tiene mucho sentido. Pero bueno. El instrumento de potestad normativa propia del gobierno es, pues bueno, la ley, los decretos ley, los reglamentos. Efectivamente, lo teníamos en nuestros resúmenes, los reglamentos son el instrumento de potestad normativa propia del gobierno. Ya había caído pues, en 2019, 2018, está en el tema 6.6, apartado 5. Si queréis buscarlo en el libro. El criterio de la familia en nuestros días nos dice, ¿es el patriarcal, convivencial o el matrimonial? Pues bien, tanto como criterio, pues un criterio de familia no es una pregunta muy bien formulada. Concretamente porque el libro nos habla de tipos, de clases, pero no de criterios. Pero bueno, está formulada así y dice en nuestros días. En el texto pues nos habla pues, de que a lo largo de la historia pues, ha habido distintos tipos o clases de modelos familiares, pero no de criterios. Pero bueno, el que ha llegado a nuestra actualidad es la familia convivencial. Es cierto porque hay cosas que hayamos quitado, ¿no? Pero bueno, está claro que la evolución de la familia, del modelo familiar, pues lleva a eso, ¿no? Primero fue el patriarcal, después el matrimonial y por último el convivencial. Lo tenéis en el tema 9.2 si queréis verlo en el libro. También tenemos en la pregunta 5 que la personalidad se extingue por A, por la muerte; B, por la muerte o la incapacitación total; C, por la condena penal por un delito grave. Pues bien, había caído varias veces y nos dice el resumen que cualquier persona física tiene capacidad jurídica y que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. Obviamente, no por la incapacitación, que es una limitación, y tampoco por condena penal, que es algo temporal, durante el tiempo de condena.
Así que tenemos también la pregunta 6 que dice, una fundación es un conjunto de bienes adscritos al cumplimiento de un fin, un conjunto de socios que persiguen un fin común, un conjunto de asociaciones que se agrupan para conseguir un fin. Pues bien, la respuesta correcta es un conjunto de bienes. Las fundaciones son conjuntos de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de unos fines. Ha caído varios años, lo tenéis en el tema 7.3. Un conjunto de asociaciones, pues sería una federación, ¿no? No sería una fundación. Bueno, la cuestión es que tengáis claro que las fundaciones son conjuntos de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de determinados fines. La pregunta 7, los derechos reales por razón de garantía, pues como ya sabéis, son prenda e hipoteca, y lo teníamos en muchos sitios de nuestro resumen, y era sencillo. La pregunta 8 nos dice, el deudor tiene una acción judicial contra el acreedor. Pues no, esto sería pues, un demandante, ¿no? Tiene una obligación hacia el acreedor. Pues sí, esta parte es la correcta. La relación entre el deudor y el acreedor es la de una obligación. El derecho de la expresión obligación, pues son dos personas, una de ellas acreedor, que tiene frente a otra, pues esta obligación frente al deudor. Entonces el tema 10.5. Vale, también nos dice, la pregunta se decía, ¿tiene la obligación de resarcir al acreedor? Pues bueno, a veces no es el resarcimiento el contenido de la obligación. Entonces tendríamos que ir a la correcta, sería la pregunta B, la respuesta B. 9. Una institución jurídica es A. Un tipo de persona jurídica. B. Un conjunto de relaciones jurídicas de las normas que regulan los derechos y deberes que derivan de ellas, o un conjunto de normas jurídicas que delimitan un sector del ordenamiento jurídico. Pues efectivamente esta es la correcta, la C. Se entiende por institución jurídica un conjunto de relaciones jurídicas análogas. Por ejemplo, la patria potestad, pues eso es una institución jurídica. ¿Por qué no es pues porque no, efectivamente no es un tipo de persona jurídica y un conjunto de relaciones jurídicas o de normas que las regulan y de derechos y deberes, pues bueno, un conjunto de relaciones jurídicas no es un conjunto de normas jurídicas. Pues bien, la 10. El testador puede privar de la legítima a quienes tienen derecho a ella. En ningún caso, ya que es la ley quien lo atribuye. B. Se actúa de común acuerdo con quienes se favorezcan de ello y solo si concurren las causas de desheredación. Pues efectivamente, los hijos y el cónyuge poseen el derecho a una parte de la herencia llamada legítima. Y de ella no puede privarles el testador salvo por causas de desheredación. Pues bien, establecidas en el Código Civil. Aquí lo tenéis, en nuestros resúmenes, en el tema 9, en el punto 3a. La 11. La laguna de derecho es A. La ausencia de regulación para un supuesto determinado. La existencia de dos normas de rango igual que se contradicen. Sí. Esto es una contradicción, obviamente, no es una laguna, y ninguna es correcta. Pues bueno, sería la A. ¿Por qué? Pues porque la cuestión le tenemos en la plenitud del ordenamiento y nos dice que las lagunas se deben a un defecto en la relación de los preceptos legales, a la aparición de nuevos fenómenos sociales, pues bueno, son lagunas, son casos no previstos y por tanto es una ausencia de regulación para un determinado supuesto. Se puede deducir que esa es la respuesta correcta. Y la 12, la última, nos dice el acto por el que una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes, y fijaos que dice todos sus bienes en un solo acto, se denomina A, testamento, B, legado, C, testamento y legado. Aquí podías tener tenido duda en si podían ser ambas, pero bueno, nos dice el libro que el testamento es el acto por el que una persona dispone después de su muerte de todos los bienes o parte de ellos. Pues bien, y nos dice que por el testamento se atribuye la herencia como conjunto de bienes
que conforman el patrimonio hereditario y también puede asignarse bienes concretos a título de legado. Si el legado es de cosa propia y determinada por el testador, el legatario adquiere la propiedad en el momento de la muerte y hace suyos las rentas y frutos pendientes. Pues bien, vemos que en un solo acto y de todos sus bienes, pues se adecua mejor al término, al testamento, ya que el legado pues está relegado para bienes concretos, para algo más concreto, y no para todos los bienes. Porque todos los bienes no se podrían legar, solamente algunos de ellos, ¿no? Bien, y vamos por último a las preguntas de desarrollo, que teníamos 3 a elegir una. Por ser el año de la pandemia y del COVID-19 tenemos 3 preguntas a elegir una. Pues bien, son preguntas más bien cortas. Y teníamos, pues fijaros, la capacidad jurídica, capacidad de hablar. Teníamos un esquema sobre las capacidades, pues la veis, y ambas se tienen con la muerte, capacidad jurídica, pues la facultad para ostentar la condición de sujeto, que se está relacionado con la titularidad, cualquier persona la tiene, y la capacidad de obrar, pues en principio es de actuar jurídicamente, realizar actos válidos, es una acción, este ejercicio de esa capacidad en las relaciones jurídicas, pues haber hablado de los supuestos de incapacidad, de las limitaciones o restricciones de actos. Y bueno, pues aquí tenéis también todo lo que podéis haber contestado. Pues bueno, distinguir bien capacidad jurídica, la facultad para sustentar la condición de sujeto, la capacidad de obrar, pues el ejercicio de acciones jurídicas, actos jurídicos válidos. Y luego, pues esas consecuencias que son que la tienen todos los sujetos, la capacidad jurídica, la personalidad civil que se extingue con la muerte, pues bueno, luego esos supuestos de incapacidad, pues de incapacidad en cuanto a la capacidad de obrar, pues la incapacidad de obrar, la persona que no ha alcanzado la madurez psíquica o bien la ha perdido, que se puede sustituir mediante la representación, la limitación de la capacidad de obrar, pues bueno, restringida en determinados actos jurídicos, la posibilidad de que las personas colectivas, por la extensión de su capacidad jurídica, pues al menos tiene que haber una persona física, bueno, algunas cuestiones que hubieran sido interesantes. Y luego teníamos otra pregunta que era el régimen económico del matrimonio, que podemos haber también contestado. En el régimen económico del matrimonio, pues ya veis que tenemos aquí, pues que los contrayentes o el derecho de los el derecho matrimonial, pues también habla de el régimen económico. Y dice que decidirán sobre un sistema económico en un contrato de capitulaciones, que pueden también donarse, también puedes hablar de la sucesión testada. Pero bueno, en definitiva, estas capitulaciones lo que se puede pactar es la separación de bienes, que cada uno conserva el dominio, la administración de todos sus bienes, o el régimen de gananciales o de participación en gananciales, ¿no? Es lo que dice el libro. Si no se han establecido capitulaciones, pues bueno, el régimen económico será el de la sociedad de gananciales. También se exceptúan, pues bien, los bienes privativos que hubieran tenido los cónyuges antes de casarse y que hubieran recibido por herencia o donación. Pues bueno, son cuestiones que hubieran venido bien. Tenéis también como pregunta para desarrollar el derecho subjetivo o los derechos subjetivos, ¿no? El derecho subjetivo, pues bueno, es el que se desentiende o se concede toda facultad o poder que es titular un sujeto frente a otros u otros. Pues bien, aquí tenéis pues todo el desarrollo que se había hecho pues, del contenido del derecho objetivo, que ya había caído en otros años. Y en cuanto al, pues haber hablado de la definición, del derecho subjetivo, y luego haber desarrollado un poco sobre el contenido o las clases, si queréis. Pues con esta clasificación hubiera sido interesante, ¿no? Pues este contenido del derecho subjetivo que expresa esas facultades o poderes frente a distintos sujetos obligados, esas facultades generales que podrían ser uso, disfrute, disposición y pretensión, las clases, pues según su alcance, atendiendo al sujeto pasivo, que pueden ser absolutos o relativos, o según las posibilidades de acción que les otorgan, que pueden ser pues, de libertad, de pretensión o de identificación jurídica. Aquí tenéis un esquema que os preparé en este tema, que yo creo que en cuanto a los derechos subjetivos os permitía pues ver sobre qué recae, sobre la cosa, que puede ser material, inmaterial y cierto valor, ese alcance,
tendiendo pues, al sujeto pasivo o las posibilidades de acción. Ya veis que tienes aquí absolutos y relativos o de libertad, pretensión y modificación. Y en cuanto al contenido, pues de uso, disfrute o pretensión. Yo creo que si hubierais desarrollado un poco este esquema mínimamente, pues la verdad que tenéis solventada la pregunta. Bueno, espero que os haya salido bien el examen. Vamos a ver otros exámenes. Y bueno, que en definitiva, que paséis, que hayáis aprobado. Si no, pues seguiremos preparándolo. Y nada, que paséis feliz verano y nos vemos en el septiembre o en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí y por enviarme estos exámenes. Mucho ánimo.